En este tutorial te voy a enseñar cómo hacer un Oogie Boogie. Es súper fácil de hacer. Para este proyecto vamos a necesitar estambre color café o color beige y estambre color negro. También un poco de fieltro o tela negra e hilo color negro para las costuras. Vamos a necesitar relleno y yo voy a estar utilizando un gancho de 3 milímetros junto con estambre de 3 milímetros. El tamaño final de Oogie Boogie son 8 centímetros, así que queda perfecto como llavero. Así que prepara tus materiales porque vamos a comenzar. Si no me conoces, me presento, yo soy Romy, bienvenida a Catartist. Vamos a comenzar haciendo las patitas, iniciando con un anillo mágico de 3 puntos. Cerramos y marcamos nuestro primer punto. Continuamos con un aumento en cada punto para tener 6 puntos. Cerramos el anillo mágico y terminamos con 2 puntos y un aumento, repitiendo 2 veces para tener 8 puntos. Cortamos y cerramos, y así nos queda la patita. Tenemos que hacer 2 iguales. Vamos a continuar con el mismo color de estambre haciendo 8 cadenas. Hacemos una más para levantar el tejido y hacemos 3 vueltas de 8 puntos bajos. Ya que terminamos, nos queda un rectángulo así. Y de aquí vamos a hacer una cadenita y por uno de los lados vamos a tomar una de las patitas. Por el centro vamos a pasar el gancho del centro hacia afuera y vamos a pasarlo también por el punto que tenemos en la orilla. De aquí vamos a hacer un punto bajo para unir las piezas. Pasamos el gancho al punto que sigue y por la pieza del frente en el punto siguiente y unimos con un punto bajo. Repetimos lo mismo en los 2 puntos que nos faltan para completar 4. Ahora por el otro lado, que es un poco más largo, vamos a continuar haciendo 8 puntos bajos. Por el lado corto, repetimos y unimos la otra patita. Y terminamos por el último lado largo con 8 puntos bajos. Al final tenemos 24 puntos. Para terminar, en el siguiente punto, que sería iniciando la patita, vamos a hacer un punto deslizado. Y aquí vamos a hacer nuestro nuevo primer punto. Lo marcamos y hacemos una vuelta de 24 puntos bajos. 4 en una patita, 8 sobre la fila, 4 de nuevo
y terminamos con 8 para sumar 24 puntos. Continuamos con 3 puntos y un aumento, repitiendo 6 veces para tener 30 puntos. Continuamos con 2 vueltas de 30 puntos bajos. Continuamos con 3 puntos y una disminución, repitiendo 6 veces para tener 24 puntos. Y hacemos 3 vueltas de 24 puntos bajos. Seguimos con 4 puntos bajos y una disminución, repitiendo 4 veces para tener 20 puntos. Y hacemos una vuelta de 20 puntos bajos. De aquí vamos a tomar solamente la hebra del frente de los puntos, de esta manera, y vamos a hacer una vuelta de 20 puntos bajos por la hebra del frente. De aquí vamos a hacer 10 cadenas. Volteamos nuestro tejido y vamos a contar desde donde inician las cadenas 8 puntos. En el punto número 9 hacemos un punto deslizado y en el punto que sigue hacemos nuestro primer punto y marcamos. Continuamos con 8 puntos bajos. Y en la cadena que hicimos vamos a hacer 10 puntos bajos. Yo voy a hacerlos tomando todo alrededor de la cadena para hacer los puntos bajos sobre la cadena.
Continuamos con 8 puntos bajos. Y en los 10 puntos que hicimos sobre la cadena, vamos a hacerlos pero por la hebra del frente. Continuamos con 4 puntos y una disminución, repitiendo 3 veces para tener 15 puntos. Hacemos una vuelta de 15 puntos bajos. Y aquí vamos a colocar nuestro marcador de puntos en la orejita por la que estamos tejiendo para que no se nos vaya a deshacer nuestro avance. Y ahora, si abrimos la parte de donde va la boca de Oogie Boogie, vamos a ver que se nos hizo esta filita cuando tejimos por la hebra del frente. Vamos a pasar nuestro gancho y cambiamos a color negro. Aquí vamos a tener 12 puntos y tenemos que hacer 12 puntos bajos tomando estas hebras que nos quedaron aquí. Y de aquí nos pasamos a las que tenemos por la parte de arriba, que serían 10 hebras. Así que tenemos que hacer 10 puntos. Al final tenemos 22 puntos y terminamos esta parte con 11 disminuciones. Cortamos hilo y cerramos. Con una aguja para estambre vamos a cerrar la pieza. Y así nos queda la boca. Rellenamos el cuerpo. Y continuamos con 3 puntos y una disminución, repitiendo 3 veces para tener 12 puntos.
Continuamos con una vuelta de 12 puntos bajos. Seguimos con 4 puntos bajos y una disminución, repitiendo 2 veces para tener 10 puntos. Continuamos con 3 puntos y una disminución, repitiendo 2 veces para tener 8 puntos. Terminamos de rellenar. Y seguimos con 2 puntos y una disminución, repitiendo 2 veces para tener 6 puntos. Y terminamos con 3 vueltas de 6 puntos bajos. Cortamos hilo y cerramos. Y así nos va quedando nuestro Oogie Boogie. Para hacer los bracitos vamos a iniciar con un anillo mágico de 3 puntos. Continuamos con un aumento en cada punto para tener 6 puntos. Cerramos el anillo mágico y continuamos con una vuelta de 6 puntos bajos. Seguimos con 2 puntos y un aumento, repitiendo 2 veces para tener 8 puntos. Y terminamos con 3 vueltas de 8 puntos bajos. Así nos queda el bracito y tenemos que hacer 2 iguales. Ahora con un poco de hilo vamos a comenzar a hacer la costura por los lados de Oogie Boogie. Esta costura no tiene que ser perfecta para nada, así que tú haz las líneas que tú quieras.
Ahora, con ayuda de una aguja para estambre, vamos a pasar la aguja por la hebra del frente de todos los puntos que hicimos. Jalamos. Y ahora pasamos la aguja hacia la parte de arriba del Oogie Boogie y vamos a unirlo con el cuerpo. De esta forma. Y así nos va quedando. Los bracitos los vamos a coser a los lados del cuerpo por la parte de abajo de la boca. Y ahora vamos a hacer las costuras alrededor de los bracitos. Ahora, con un poco de fieltro o tela negra vamos a cortar 2 triángulos pequeñitos para los ojos. Y por último, con estambre del mismo color que hicimos a Oogie Boogie, vamos a hacerle unos párpados. Y listo, hemos terminado nuestro Oogie Boogie. ¿Qué te pareció este tutorial? Déjame tus opiniones en los comentarios y qué otro personaje te gustaría que hiciéramos. Aquí abajito hay un botón que dice gracias en donde puedes hacer una donación para seguir manteniendo este canal y te invito a que le des like a este video, te suscribas a mi canal y le des clic a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. En la cajita de información de este video te dejo el link a mi tienda de Etsy en donde puedes encontrar más patrones y cositas que pueden gustarte y te dejo también mi Ko-fi. Ahí puedes hacer una donación para acceder a todos los patrones que tenemos allí y te dejo también mis redes sociales, me encuentras en Instagram, en TikTok y en Facebook y nos vemos en el siguiente video. Bye.